Bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con nuestras conferencias sobre el principio divino y hoy vamos a ver el tema del mundo espiritual, el más allá. ¿Qué pasa después de la muerte? Si todo acaba con la vida o la muerte o hay algo más allá. El primer punto que vamos a ver es pensar en qué garantía tenemos de que hay una vida eterna, de que realmente seguimos viviendo después de la muerte. Desde el punto de vista del principio, como Dios nos ha creado para amarnos y Él es un ser eterno, por tanto nosotros que somos el objeto, el ser al que Él quiere amar por la eternidad, pues tenemos que ser también eternos y por lo tanto esta es la garantía de que hay realmente una vida eterna. Vamos a ver primeramente las tres fases de la vida. Empezamos nuestra vida en el vientre de la madre, como un feto, un embrión, y durante ese tiempo se desarrollan todos los órganos internos del niño. Pero ¿para qué se desarrollan? ¿Por qué se desarrollan? Ahí dentro del vientre no lo necesita, es realidad para el futuro, para después de nacer. Es una preparación. Esta etapa es una etapa preparativa para cuando nazca la tierra y pueda desarrollarse en un nuevo ambiente. Así que el niño va a nacer y aparece como un nuevo ser en la tierra. Y ahí también vamos a pasar un periodo de tiempo limitado, que puede ser 90, 100 años, depende del caso. Y también comparable a la etapa anterior, es también una etapa preparativa para el siguiente estado, que ya sería nuestra vida en el mundo espiritual. Por lo tanto, la muerte no es algo que tenemos que temer, sino que en realidad es como un segundo nacimiento. Parece que perdemos todo lo que teníamos, pero en realidad no es así, porque vamos a pasar finalmente a un nuevo estado de vida, a nuestro hogar eterno, que es el mundo espiritual, el más allá. Y ahí sí vamos a vivir eternamente. Pero ¿cómo vamos a vivir ahí? ¿Tenemos alguna forma? ¿Vamos a ser una nube, un vapor? ¿Qué seremos en el mundo espiritual? ¿Seremos nosotros mismos? ¿Nos perdemos en Dios o mantenemos nuestra individualidad? Esas son preguntas que nos hemos hecho a lo largo de la historia. Entonces, según el principio, lo primero que tenemos que entender es que ya ahora mismo, desde el momento en que nacemos en la tierra, ya también tenemos nuestro ser espiritual eterno. Por lo tanto, desde el momento en que nace un bebé en la tierra, ya estamos viviendo en dos mundos, en dos dimensiones a la vez. Tenemos ya un yo espiritual que vive la dimensión espiritual y tenemos el yo físico, el cuerpo físico, que habita o mora en el ambiente físico, en el mundo físico. La diferencia entre los dos mundos y entre el yo espiritual y el yo físico es que el yo espiritual es eterno, infinito y trasciende el tiempo y el espacio, mientras que el mundo material y nuestro cuerpo físico, por lo tanto, también es efímero y está limitado por el tiempo y el espacio. Con el cuerpo físico uno no puede estar en varios lugares a la vez, ni uno puede viajar al pasado ni ir al futuro. Sin embargo, todo esto sí es posible en la dimensión espiritual de la vida. Ahí nuestro yo espiritual puede viajar libremente al pasado, al futuro y puede estar en varios sitios a la vez. Por lo tanto, podemos ya prever de que en el mundo espiritual hay mucho más libertad de movimiento que aquí en el mundo físico. Y luego hay que entender también originalmente que el ser humano tiene una posición especial dentro del universo, dentro de la creación. Eso a condición de que hubiéramos cumplido
las tres bendiciones. El ser humano ocupa la posición de Señor de la creación, que significa que si realmente llega a unirse al amor de Dios, tiene el derecho y la autoridad de dominar el resto de la creación, porque siempre lo haría con el amor divino. Es un microcosmos porque es el modelo para todo lo demás que ha sido creado. Es la imagen de Dios y el resto es un símbolo de Dios. Por tanto, el resto de la creación, tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico, ha sido creado según el prototipo o la imagen del ser humano perfeccionado. Y por último, es el mediador y el centro de armonía entre los dos mundos, porque en el fondo los seres que hay en el mundo espiritual no se pueden conectar o comunicarse directamente con los seres en el mundo físico, porque no hay una base común. Y tampoco los seres del mundo físico no pueden comunicarse directamente con los seres del mundo espiritual. Por lo tanto, el hombre, el ser humano, cuando vivimos en la tierra, tenemos esas dos partes, el ser espiritual y el ser físico. Y por lo tanto, somos capaces de ser como un puente que une, conecta a todos los seres, tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. Esta es una posición que el ser humano tiene que adquirir, tiene que ganarse con su propio esfuerzo, cumpliendo su responsabilidad. Ahora vamos a ver cómo crece realmente el yo espiritual. Si decimos que el yo espiritual nace con el yo físico, cuando es un bebé, y vemos que el yo físico crece, entonces podemos preguntarnos también, bueno, entonces, ¿cómo crece el yo espiritual? Es muy parecido al crecimiento del yo físico. Vamos a ver brevemente cómo crece el yo físico. El yo físico necesita unos elementos, unas nutriciones esenciales para poder desarrollarse biológicamente. Y una parte viene del cielo, es invisible y no depende de nosotros tanto. Viene, por ejemplo, del sol, la luz solar y el calor del sol. Sin la luz solar, sin el calor, pues el ser humano, ningún ser podría vivir en la Tierra. Y también el aire, el oxígeno, necesitamos respirar aire que está en nuestra atmósfera. Esos son elementos vitales, esenciales para que podamos existir físicamente. Y también necesitamos nutriciones más visibles, que son el agua y la comida. Y tenemos que ingerir constantemente comida y agua. Y también tenemos que hacer ejercicio, que es un poco nuestra propia responsabilidad. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Así es como, si realmente recibimos esos elementos, nuestro yo físico puede crecer y estar sano y fuerte. Entonces, ¿qué ocurre con el yo espiritual? Que muchas veces, como es invisible y no lo vemos, pues no le prestamos atención. Sin embargo, es importante entender que así como crecemos físicamente, también el yo espiritual necesita crecer. Hay una parte que viene de arriba, del cielo espiritual, se puede decir, y es el amor y la verdad de Dios. El amor y la verdad de Dios son dos elementos que se llaman elementos de vida, que son imprescindibles, igual que el sol y el calor del sol, la luz y el calor del sol para el cuerpo físico. Son necesarios esos dos elementos para el crecimiento espiritual del ser humano, que es el amor de Dios y la verdad de Dios. En un mundo ideal esto estaría garantizado o se nos daría dentro de la propia familia o la propia sociedad, la nación que ya vive y vibra en esa esfera, pues crea ese buen ambiente para que podamos crecer. Esa es una parte de los elementos que necesita el yo espiritual para crecer. El amor de Dios, la verdad de Dios y un ambiente donde se respira y se vive
estos elementos. Si los recibimos, nuestro yo espiritual va a proyectar, darle al cuerpo físico otros elementos que se llaman elementos de vitalidad. Estos elementos de vitalidad son los que dan energía constante para seguir haciendo el bien, por ejemplo. Por otra parte, ¿cómo crece el yo espiritual? Hay otros elementos que son parecidos al ingerir la comida y el agua, que sí implicaba nuestra propia responsabilidad. En este caso, son los elementos de vitalidad. Esos elementos de vitalidad son las buenas acciones que hacemos con nuestro cuerpo físico durante el tiempo que estamos viviendo en la tierra. Esas buenas acciones harán que crezcamos y que nuestro yo espiritual pueda brillar y pueda ser bueno. Así que el yo espiritual tiene una mente espiritual y un cuerpo espiritual. El yo físico, una mente física y un cuerpo físico. Vamos a ver algunos puntos más en detalle de cómo crece el yo espiritual mientras vive la tierra. El cuerpo físico es como el árbol y los frutos que da el árbol a través de la motivación interna, sentimientos, formas de pensar y de sentir, eso es lo que realmente va a traer los frutos que son del espíritu. Si damos buenos elementos de vitalidad, si hacemos buenas acciones, si servimos a los demás, amamos a los demás, nos sacrificamos por el conjunto, esto hará que nuestro yo espiritual crezca y a la vez proyecte esos elementos buenos de vitalidad, espirituales también, para seguir haciendo buenas acciones. Sin embargo, una persona que se enreda en malas acciones, se mete a las drogas, engañar, mentir, pues eso crea también un ciclo vicioso que hace que haya malos elementos que pudren el espíritu, que hacen que se degrade, que se deforme el yo espiritual. Sin embargo, mientras estamos aquí en la tierra, siempre hay la posibilidad de darse cuenta, arrepentirse y grabar encima con buenas acciones. Entonces, en la vida es muy importante estar reflexionando sobre qué estamos haciendo con nuestra vida. Y si vemos que algo no está bien, que algo no lo hacemos bien, pues arrepentirse, dar paso atrás, borrón y cuenta nueva y empezar a hacer buenas acciones. Porque todo lo bueno que se hace borra lo malo que se ha hecho antes. Entonces hay que entender que desde que nacemos hasta que morimos, todo sale grabado en nuestro yo espiritual. Todos esos pensamientos, esas acciones, queda grabado en el yo espiritual. La gente que ha tenido alguna experiencia cercana a la muerte han venido con el mensaje de que lo primero que ocurre cuando realmente entran ya en el plano espiritual es que hacen una revisión de su vida y ven todo lo que han hecho en su vida, desde que nacieron hasta el día de su muerte, todo está realmente grabado. Y entonces ellos mismos determinan en qué lugar quedan en el mundo espiritual. El espíritu crece también por etapas, porque va junto con el crecimiento del yo físico y por lo tanto hay diferentes etapas de crecimiento del espíritu, etapas de formación, etapas de espíritu vital, de vida o un espíritu divino. Son diferentes etapas de perfeccionamiento del corazón, el amor de Dios. Y lo más importante de la tierra es cultivar nuestra capacidad de amar, porque como ya hemos dicho, en el mundo espiritual el ambiente que hay ahí no es el aire, sino que vamos a respirar amor. Por lo tanto, todas las experiencias que nos ayudan a experimentar amor verdadero son bienvenidas y tenemos que esforzarnos en desarrollar diferentes tipos de amor, amor de hijo, amor de hermanos, amor conyugal y amor paternal. El yo espiritual se reproduce en la tierra a la vez que el yo físico. O sea, cada nuevo nacimiento crea un nuevo espíritu con una personalidad única, eterna e induplicable.
Y es lo que determina nuestra posición en el mundo espiritual, no es Dios, no son ángeles, no va a ser Cristo que nos juzgue a dónde vas a ir después de morir, sino, como ya he dicho antes, como todo queda grabado en el yo espiritual, nuestra propia conciencia va a saber exactamente en qué lugar pertenecemos del mundo espiritual. Y por lo tanto ya nosotros estamos ahora mismo creando nuestro ambiente, en nuestro hogar, en el mundo espiritual. Cuando más egoísta seamos, pues obviamente más lejos vamos a estar del amor verdadero. Y eso es lo que se ha llamado el infierno. Y cuando más cerca estamos desde el amor altruista, generoso, pues más cerca estamos del cielo. Sin embargo, ya sabemos que no es el ideal original de Dios. Dios no creó un sitio, un infierno para guardar ahí a la gente mala, sino que todo eso es debido a nuestros fallos y nuestra falta de responsabilidad. El ideal original es solamente el cielo. Por lo tanto, Dios ha estado trabajando a lo largo de la providencia para poder mandar al Mesías que puede inaugurar ese reino de los cielos y eliminar de una vez para todos el mal en el mundo. Pues muchas gracias por vuestra atención y luego ya vamos a hablar de otro tema en el siguiente vídeo. Hasta pronto.